Lo más importante para mi gusto de la andragogía es lo que yo considero como el principio supremo de la andragogía. ¿Qué nos dice este principio? Que no existe enseñanza si no hay aprendizaje. ¿Alguien quiere explicar un poco esto? Porque es un paradigma que a veces cuesta de asimilarlo. ¿Qué significará que no existe enseñanza si no hay aprendizaje? Significa que si no hay aprendizaje, no hubo enseñanza. O sea, estos conceptos los mencionó también Fernando, es el aprendizaje el que valida la enseñanza. Por lo tanto, si no hay aprendizaje, no hay enseñanza. Nadie puede decir que le enseñó algo a otro si ese otro no ha aprendido. Parece que va a ser otro tema pendiente que no me hago. A ver, para asegurarme, perdón, no le voy a preguntar si entendieron o no, pero voy a hacer una afirmación y quiero que ustedes me respondan si es falsa o verdadera, ¿ya? Respecto a la andragogía, pero con voz bien fuerte, ¿ya? Según la andragogía, esta es la afirmación, según la andragogía, el discípulo siempre aprende el 100% de lo que el maestro le enseña. ¿Falso o verdadero? Pero contestaron muy poco. Voy a repetir, pero con voz varonil, los varones, con voz femenina, la mujer, pero todo en voz alta. Según la andragogía, el discípulo, el alumno, el participante, siempre aprende el 100% de lo que el maestro o el profesor le enseña. ¿Falso o verdadero? Falso. Me he explicado muy mal. La respuesta es verdadera. Esta es una buena demostración de lo que a veces nos pasa. Le expliqué de 4 maneras lo mismo, andragogía, pero no comprendieron. Quiere decir que, ¿dónde está la falla? ¿En quién está la falla? Si ustedes no lo aprendieron, quiere decir que yo lo enseñé. Pero ahora les va a quedar claro. Si yo pretendo enseñarle a ustedes 5 cosas y ustedes aprenden solo una, ¿cuántas les enseñé? Una. Solo la que aprendieron. Las otras 4 fueron un intento de enseñanza, pero un intento fallido. Grado de efectividad ahí, 20%. En ese caso. Y esto para mí ha sido una de las enseñanzas más grandes que he tenido en materia de educación de adultos. Hace algunos años atrás estuve en una empresa minera en Sudáfrica, era una mina de carbón. Maravillosa la mina, acostumbrado en Chile que tenemos carbón subterráneo a 500 metros de profundidad y con mantos bajitos donde toda la gente trabaja arrodillado en condiciones muy malas. Y me encontré con una mina de carbón con mantos altos, casi como este salón, hasta aquí nomás. Eran como unas verdaderas avenidas o carreteras. Y era una empresa en que uno como que respiraba eficiencia, cosa que nos llamó mucho la atención con el colega que íbamos, sobre todo al saber que más de un 20% de los trabajadores eran analfabetos. Era un porcentaje muy alto, creo que era muy superior al 20%. Con la dificultad que hablaban distintos dialectos, el zulú y bueno, el africán y 5 dialectos a lo menos. Difícil de comunicarse con ellos y entre ellos. Pero tenían un centro de capacitación que era como una escuelita y le preguntamos al director de ese centro de capacitación cómo lograban eso. Y él no entendía la pregunta.
cuando logramos hacernos entender, dijo, no, que la cosa es muy simple. El trabajo nuestro tiene que ver con que el trabajador aprenda, no con nosotros enseñar. O sea, su desafío es que el trabajador aprenda. Con algunos trabajadores nos demoraremos en algunas cosas 1 hora, con otros 1 hora y media, con otros más, algunos explicándole de cierta forma, a otros de otra manera, con unos ejemplos, etc. Pero el desafío es que el trabajador aprenda. Bueno, los entrenadores, los capacitadores de adultos que debemos aplicar esta metodología de la andragogía, tenemos que asegurarnos que se cumple el objetivo, que el trabajador aprenda, no que uno haga una bonita charla, una bonita presentación, lo aplauden, qué sé yo, lo felicitan, pero después, ¿qué es lo que aprendió el trabajador realmente? Entonces, este es un paradigma bien distinto, que a veces al principio cuesta entenderlo, pero no hay enseñanza si no hay aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no hubo enseñanza. Nadie puede decir que le enseñó algo a otro si el otro no aprendió, porque es el aprendizaje el que valida la enseñanza. ¿Quedó un poquitito más claro ahora? Bueno, es interesante la andragogía y creo que el internalizar este concepto de andragogía, que por lo demás es muy antiguo, yo creo que vale oro para quienes procuramos capacitar, con el lograr aprendizaje, lograr cambios conductuales, lograr cambios para la vida. Bueno, y es obvio porque si uno ve algunas características o diferencias entre el acto pedagógico como acto educativo y el acto andragógico como acto educativo, tenemos que en el acto pedagógico el sujeto es un niño o un adolescente y en el otro lado tenemos a un adulto. ¿Hay diferencia para los efectos de capacitar, educar, enseñar a un niño o a un adulto? Por supuesto que sí. Tenemos en que el niño es sin experiencia o muy poca experiencia, es como un pizarrón en blanco. Puede que los más jóvenes no sepan lo que es un pizarrón, pero porque ya no se usa. En cambio, el adulto es un ser con experiencias. Ya ahí hay una gran diferencia. En el caso del niño, se trata básicamente, podríamos decir, como un traspaso de contenidos del profesor que sabe al alumno que está recién recibiendo. En el caso del adulto no es así. El adulto, como tiene experiencia, él procesa todo y confronta su experiencia con lo que el facilitador o el entrenador pretende entregarle. El niño discrimina poco. El adulto selecciona mejor. Esto me sirve, esto no me sirve, esto no me importa, esto me importa, lo cual requiere formas distintas de comunicarse con él. En el caso del niño, la utilidad es inmediata para el mediano o largo plazo. El adulto busca una utilidad para hoy. ¿Esto me sirve o no me sirve ahora? ¿Y para qué me sirve? Por lo tanto, el educador de niño y adolescente es más bien un formador versus el educador de adulto que debe ser un facilitador. Concepto relativamente nuevo y yo creo que tiene una connotación muy importante. Por lo tanto, como conclusión, digamos aquí que no se debieran utilizar los mismos métodos de enseñanza, que es el método que todos conocemos, porque todos fuimos al colegio, a la escuela, tuvimos profesor, profesoras, ¿verdad? Pero ese modelo no es el más adecuado para la educación de adultos, para entrenar, capacitar, etc.
Algunas características de la andragogía. Es selectiva. Y yo creo que es más minuciosamente selectiva. ¿Qué es lo que queremos enseñar, compartir o que la gente aprenda? Todo tiene que estar bien en función de objetivos claros. No vamos a enseñar cosas que no sean necesarias. Es muy selectivo. Tiene que serlo. Es integradora, porque lo que se pretende compartir con los trabajadores en este caso tiene que estar relacionado con lo que ellos ya conocen, saben, con el contexto. Tiene que integrarse a lo que es él en su contexto laboral, a lo menos. Es voluntaria. Ahora, si bien hay cursos en los cuales la gente va obligada, eso no garantiza que vamos a estar obteniendo la atención plena de toda la gente. Si a alguien no le interesa, simplemente no va a escuchar, se va a evadir, va a estar ausente mentalmente, pensando en otras cosas, por lo tanto, en el fondo, es voluntario. Horizontal, esto es muy importante. Tiene que ver con este tipo de cosas, ¿verdad? Pero no, la idea es que la relación sea de adulto a adulto, no del que sabe al que no sabe. Yo tengo experiencias que compartir, la gente también tiene experiencia y son todas válidas y vamos a hacer un intercambio de experiencias, una confrontación de experiencias, como decía en una parte la lámina anterior. Es interactiva, por supuesto. La capacitación, que deben tener grupos de 20, 25 personas a lo más, que definen de esa cantidad más o menos los grupos, porque se puede interactuar, ¿verdad? No en actividades más masivas. Y aquí, entonces, también es importante que si no se ponen en ejercicio esas características que he mencionado más otras, no puede hablarse de andragogía. Si la actividad de capacitación no es selectiva, no es integradora, voluntaria, sobre todo, también el concepto más importante de todo esto, los otros también lo son, es que se lleve en un plano de horizontalidad, lo cual implica algunas características o cualidades del entrenador o de la educación de adultos. ¿Cuál será la primera? Humildad. No es el que lo sabe todo que va a enseñar al que no sabe. No, somos adultos, todos tenemos experiencia, todos tenemos conocimiento y vamos a reunirnos y vamos a sacar alguna enseñanza que puede estar dentro de los objetivos. Otra característica es el respeto. Respeto a las personas, respeto a las ideas, respeto a las opiniones que puedan dar. También es desde luego una característica importante. Flexibilidad para irnos adecuando o adaptando al grupo. La tolerancia también es importante. A veces uno se encuentra con participantes en los talleres o los cursos que son un poco conflictivos o pueden tener alguna característica un poco disruptiva. El educador de adultos tiene que ser muy tolerante. Cercanía, o sea que los participantes en nuestros talleres lo sientan a uno más o menos cercano. No viene una autoridad, no es un gurú, no es una persona como nosotros, sencilla, que tiene algo que aportar. La empatía. Este es un tremendo concepto que muchas veces lo reducimos a una frase o definición que dice que la empatía es... A ver, voy a hacer esta prueba, a ver si me resulta aquí. Quiero que todos respondan lo que saben. La empatía es... Yo siempre he escuchado que los peruanos hablan muy bien, cuando los entrevistan en la tele, siempre me sorprendo, hablan muy bien, pronuncian bien, envidio esa parte. Los chilenos hablamos muy mal, ¿cierto? Hablamos mal.
Pero aquí como que no tienen ganas de hablar. La empatía es ponerse en lugar del otro. Eso es lo que todos sabemos, lo que todos decimos, y no nos hemos cuestionado un poco más. Yo creo que vale la pena analizar un poquitito más el concepto de empatía. La empatía, dicen algunos, que forma parte de una familia de palabras donde primero está la antipatía, que produce rechazo. Poco más arriba está la apatía, que produce indiferencia. Más arriba está la simpatía, que facilita la aceptación. Y más arriba está la empatía, que es como un valor supremo. Y es para comprender a otra persona, para comprender por qué piensa como piensa esta persona, por qué dice lo que dice, que es tan extraño, para comprender por qué actúa como actúa. Y al final también podría ser hasta para comprender por qué esa persona es como es. Parece que tengo que ir terminando, o se escucha mal, no sé. ¿Queda poco? Ya, 10 minutos. Bien. Bueno, para poder comunicar, para poder motivar, para poder liderar y para muchas cosas, la empatía es fundamental. Yo creo que la empatía es una cualidad probablemente que nos permite, que nos induce primero a tener una disposición, una actitud y hacer un esfuerzo consciente y deliberado para comprender a otra persona. No es que tengamos que estar de acuerdo, ni compartir, no, es solo para comprender. Cuando uno logra comprender a esa persona, porque piensa, dice, etcétera, hace lo que hace, vamos a estar en mejores condiciones para poder impactar comunicacionalmente a esa persona. Bueno, conocimiento, lo pongo de manera distinta ahí porque más que una característica o una cualidad, es un requisito, los conocimientos. Conocimiento de los contenidos, por una parte, y conocimiento también en cuanto a aspectos comunicacionales. Las competencias comunicacionales, que siempre va a ser un desafío de ir mejorando cada vez. Practicando 8 horas, parece que era, cada día durante los 365 días del año. Nos quedan las 6 horas para que hagamos lo que queramos. Bueno, si no se ponen en ejercicio las cualidades anteriores, tampoco podríamos hablar de andragogía. Estas son las cualidades o características que debe tener un educador de adultos o un entrenador. Bueno, eso mismo lo hemos puesto en un radar. Algunos de ustedes habrán recibido una hojita de esta. Yo he hecho el ejercicio varias veces. Cuando hago un taller, les paso este diagrama a la gente para que evalúen. Y uno se lleva algunas sorpresas agradables y otras lo contrario. Ahí tenemos un ejemplo de una persona que en tolerancia tiene un 30% apenas. Lo que está mejor evaluado es la cercanía, 80%. 75% en respeto, 70% en humildad, 60% en empatía, qué sé yo. Entonces ahí uno une las líneas y tiene el área que ya uno tiene desarrollado y tiene a la vista también lo que le faltaría, según los que lo han evaluado, lo que a juicio de ellos le faltaría a uno que fuera desarrollando mejor.